En este video dibujaré a Bob Esponja en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo es el del maravilloso mundo de Gumball, un estilo que me piden muy seguido los suscriptores del canal. Sin embargo, es importante considerar que esta caricatura no tiene un solo tipo de diseño de personajes, ya que hay personajes en animación 3D, marionetas, actores humanos y personajes con animación tradicional de múltiples maneras en esta caricatura. Para simplificar la situación, decidí basarme casi exclusivamente en el diseño de personaje de los protagonistas, es decir, la familia del propio Gumball. Dibujar a Bob Esponja en este estilo fue sugerido en los comentarios por Saitamid Chucky. Si tú quieres ver a algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Este estilo tiene colores sólidos y formas muy bien definidas, por lo que consideré que era más adecuado realizar este dibujo en mi computadora. Los ojos grandes y circulares caracterizan bastante bien el diseño de los protagonistas de Gumball en sus últimas temporadas. Aunque Bob Esponja es un personaje cuadrado, traté de darle bordes redondeados en todos los elementos que pude, pues siento que estas formas transmiten mejor la esencia de Gumball. Creo que Bob Esponja podría llevarse muy bien con Gumball. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de la singular caricatura Invasor Sim. El estilo de los personajes de esta serie es muy geométrico, con muchos ángulos rectos y secciones puntiagudas, por lo que traté de incorporar estos elementos en todo el diseño de Bob, convirtiéndolo en un personaje aún más cuadrado de lo que ya era. Los tobillos y las muñecas de los personajes son muy estrechas, casi como si sus pies y sus manos estuvieran apenas unidas al resto del cuerpo. Las manos de esta versión de Bob tendrán dedos que terminan en punta. Los personajes en esta caricatura tienen ojos y pupilas de distintos tipos. Para Bob Esponja decidí usar los ojos sin expresión que esta caricatura usa en personajes más tontos o poco pensantes, como Gert y las mascotas de comida rápida. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Dar color a este estilo no fue tan sencillo, pues aunque utiliza mayormente tonos sólidos, también agregué sombras en todo el dibujo al momento de poner los colores, ya que los personajes de esta caricatura siempre estaban sombreados. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es el de la graciosa caricatura Chowder, un estilo que me encanta utilizar por lo original que es. Este es otro estilo que decidí realizar en computadora, pues me facilitaba varios aspectos del diseño. Un detalle bastante identificable de este estilo son los ojos, ovalados y juntos en la mayoría de los personajes. Ya que Bob tiene una nariz bastante identificable, decidí basarla en la de personajes con narices grandes, como Mung Dal. A los zapatos tuve que quitarles bastante detalle, pues los personajes de Chowder no usaban ropa con diseños tan complejos. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Un detalle bastante curioso es que los personajes de esta caricatura tenían patrones llamativos en su ropa o en su piel, los cuales se movían de una forma muy particular, así que esta versión de Bob Esponja también incluirá un patrón en la parte café de su vestuario. Al momento de implementar el patrón, decidí seleccionar algo que fuera representativo de Bob, así que incluí el diseño que se puede ver en los créditos de su caricatura.
Bob y Chowder son muy buenos cocineros. No sé quién ganaría. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Crustáceo. Animales que poseen un exoesqueleto articulado, 2 pares de antenas y extremidades que se ramifican en 2. Ejemplo: la mayoría de los crustáceos son animales acuáticos y muchos son comestibles. La langosta, el cangrejo y los camarones son algunos crustáceos famosos. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de Plantas vs Zombies, definitivamente el más complicado de los que hice en este video. Los personajes de este videojuego tienen bastante detalle, como los pliegues de la ropa, las encías de los dientes e incluso los huesos marcados en la piel, por lo que traté de exagerar el detalle en algunas zonas específicas de este dibujo. Los zapatos son bastante grandes y toscos. Las manos las hice con dedos gruesos y torpes, y agregué más detalles en su vestimenta. Para que este Bob se asemejara más a los zombies del juego, era importante incluir los ojos grandes y redondos con mirada perdida. ¿Qué habilidad crees que tendría el zombie esponja? Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color a este dibujo fue un proceso tardado, pues en Plantas vs Zombies los personajes tienen degradados de color, brillos y sombras. Decidí dividir el proceso en 2 etapas. Primero coloqué todos los brillos y sombras en el dibujo, utilizando los tonos más claros y oscuros que tuviera cada parte del cuerpo, y dejando el resto en blanco para completarlo después. La segunda etapa consistió en llenar todas las partes que dejé en blanco, replicando cada parte del cuerpo de Bob Esponja otra vez, y rellenándola con un degradado uniforme. Creo que todo este proceso era necesario para replicar el estilo de Plantas vs Zombies de una forma bastante cercana a la original. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el del videojuego Garden of Banban, más específicamente el estilo que tienen los dibujos que podemos encontrar en las paredes de la guardería. Decidí hacer este estilo también en la computadora, pues era importante la calidad de línea, ya que el contorno de estos dibujos es muy grueso y uniforme. Una de las partes más importantes son los ojos bien redondos con una gran pupila negra volteando hacia un lado. Traté de reducir al máximo los detalles de Bob, pues los personajes de Garden of Banban casi no suelen llevar textura o accesorios, y no quería que el dibujo en este estilo se viera muy complicado. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra piña entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Con los colores no hubo complicación, pues son perfectamente sólidos. Prácticamente ningún personaje de Garden of Banban tiene ropa, por lo que decidí hacer que la ropa de Bob fuera parte de su piel, volviendo sus piernas y la parte inferior de su torso de color café. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los dibujos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Gumball y el de Chowder. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Gino del Popolo, que me mandó su dibujo de Godzilla en el estilo de Cuphead. Parece un nivel real del juego. También a Jesús Gael Díaz, que dibujó a Sunset Shimmer en el estilo de Smiling Critters.
Muy buena elección de personaje. Y finalmente a Gabriel Sandoval, que me mandó su dibujo de Sonic al estilo de Dogman. Me parece que quedó igualito. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video, para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me pueden seguir en mis redes sociales, como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.